En este apartado del curso empezamos a ver funciones. Acá tenemos dos descripciones de las funciones. La primera nos indica que las funciones permiten reutilizar procesos y agrupar operaciones. La siguiente, que las funciones reciben datos, los procesan y retornan un resultado. Con algunos ejemplos en funcionamiento va a quedar mucho más claro. Hasta aquí ya hemos visto varias funciones de Python. Entre ellas tenemos la función print, input, int y float. Por tanto, ya hemos trabajado con ellas. Ahora toca crear nuestras propias funciones. Veremos el uso de la sentencia return, también la utilización de funciones dentro de funciones, el uso de los parámetros y por último cómo se especifican los parámetros default. Accedemos a nuestro editor de códigos. Para esta sección podemos crear un nuevo archivo de Python. Le vamos a nombrar funciones app. No olvidar la extensión .py. Iniciamos viendo cómo se define una función. Para indicar que vamos a crear una función, utilizamos la palabra clave def, que se puede definir como una instrucción, seguido del nombre para la función y los paréntesis de apertura y cierre característicos de las funciones. Cerramos con los dos puntos. Al igual que otras estructuras, debe de utilizar la indentación. En este ejemplo vamos a imprimir hola utilizando print. Va a ser algo sencillo. Si vemos las partes de las funciones, tendríamos dos principales. La primera parte es la definición de la función. La otra parte comprende los procesos que se realizan dentro de la función. Ejecutamos el ejemplo. Como vemos, la terminal no nos muestra nada, ya que solo nos hemos quedado en la definición de la función. Después de definir una función, debemos de invocarla para que se pueda ejecutar. Para ello debemos de utilizar el nombre que le hemos asignado más los paréntesis de apertura y cierre característicos. Ejecutamos nuevamente. Ahora sí nos muestra la frase hola por terminal, ya que es el proceso que realiza nuestra función. Es algo sencillo, pero nos sirve para comprender lo básico de las funciones, específicamente la forma de definir los procesos y la forma de invocarlas. Comentamos las líneas y vemos otro ejemplo. Ahora veremos cómo se utilizan los parámetros. Los parámetros serían los valores de entrada que reciben las funciones. Serían datos que una función recibe, procesa y por último devuelve algún tipo de resultado. Creamos un ejemplo sencillo. Definimos nuevamente la función saludo, pero en esta oportunidad con un parámetro que sería nombre, el cual va dentro del paréntesis. Los parámetros pueden ser datos de diferentes tipos. Podríamos tener string, números, colecciones, archivos o cualquier otro tipo de datos. Esta función va a imprimir la palabra hola seguido de un nombre. Lo que hará será saludar a la persona que le pasemos por parámetro.
Hacemos el primer llamado a la función con el parámetro Pedro. Esto nos muestra por terminal la frase hola Pedro. En este caso, lo que hace la función es tomar el string Pedro como el parámetro nombre. Por lo mismo vemos la frase hola Pedro por terminal. Ahora probamos nuestra función sin pasarle ningún parámetro. Al ejecutar, la terminal nos indica que hay un error. Específicamente nos dice que se requiere el argumento nombre. Esto es porque cuando se asigna un parámetro a una función se debe de pasar indefectiblemente. Es posible evitar este error asignándole un valor default al parámetro de la forma siguiente. Esto significa que si la función no recibe ningún parámetro, va a utilizar el valor que le indiquemos después del signo igual. Al ejecutar nuevamente, la función utiliza ese valor por defecto, ya que en el segundo llamado no recibe ningún parámetro. Es una buena práctica si no tenemos un control total sobre la forma de recibir los parámetros. Comentamos estas líneas y pasamos a otro ejemplo. En este ejemplo veremos cómo utilizar una lista sencilla como parámetro. En secciones más adelante veremos en profundidad las listas. Dentro de la función agregamos una estructura for. Este for va a recorrer la lista que le pasemos como parámetro. Específicamente va a imprimir hola más el nombre que le llegue de la función. Falta la cláusula in en esta parte. Correcto, todo parece bien. Llamamos a la función. El parámetro será una lista de nombres, por tanto va entre corchetes. Ejecutamos. Perfecto, tenemos una línea de impresión por cada nombre de la lista. Agregamos un nuevo llamado a la función, esta vez con un solo nombre en la lista. Otro llamado, pero sin parámetro. Ejecutamos. Nos muestra hasta hola perla, que es del segundo llamado. La última llamada no imprime ningún valor. Esto es porque el valor default es una lista vacía. Podemos agregarle un valor para que no quede vacío. Ejecutamos nuevamente. Ahora sí, la última llamada a la función saludo retorna una línea más de impresión con el parámetro default. Como vemos, una función puede incluir parámetros y estructuras mucho más complejos. Comentamos las líneas. En este ejemplo veremos cómo utilizar la sentencia return en una función. Específicamente veremos su uso para devolver algún valor desde la función. Esta función va a recibir dos parámetros tipo numéricos. Y utilizando la sentencia return vamos a devolver la suma de ambos.
Creamos un primer llamado a la función pasando dos números como parámetro. Ejecutamos. No hay ningún resultado. Esto es porque la sentencia return devuelve un valor. Este valor lo debemos recuperar y almacenar en una variable. De esta forma podremos utilizarla en otros procesos. Para el ejemplo vamos a mostrar el resultado por terminal. También es posible llamar a la función dentro de print. De esta forma podemos mostrar directamente el resultado por terminal. Al segundo llamado le agregamos dos parámetros diferentes a la primera. Limpiamos la terminal y ejecutamos el archivo. Correcto, tenemos dos resultados. Del primer llamado es 15 y del segundo es 25. Por tanto, a tener en cuenta al trabajar con la sentencia return, que ésta devuelve siempre un valor. En este caso es un entero por ser una suma, pero puede ser un string o cualquier otro tipo de dato más complejo. Muy bien, comentamos las líneas para ver otro ejemplo. En esta oportunidad veremos otro ejemplo con la sentencia return. Creamos una nueva función. Esta vez será una que retorne la división de x e y. Le agregamos una condición al proceso, que x e y sean diferentes a 0. Esto es para que no tengamos un error en la división. Si se cumple la condición, retornamos x dividido y. Si no se cumple en el if, la función va a retornar 0. También le agregamos valores default a los parámetros. Mostramos el resultado con print. Este primer llamado lo hacemos sin ningún parámetro. Ejecutamos. El resultado es 1.0, ya que la función utiliza los valores default, que en ambos casos es 1. Probamos con 4 y 2. Ejecutamos. El resultado es 2. Todo correcto. Probamos ahora con el 5 y el 0. Ejecutamos. El resultado es 0. Esto es porque no entra en el bloque if, ya que no se cumple la condición que le hemos establecido a los parámetros. Por lo mismo ejecuta el return 0. Muy bien, comentamos las líneas para ver el último ejemplo. Para finalizar vamos a crear dos funciones muy sencillas para ver cómo llamar una función dentro de otra. Una de las funciones se va a llamar saludo. Le agregamos un parámetro. La otra función se va a llamar hola.
Esta función solo imprime la frase hola. Dentro de la función saludo, llamamos a la función hola. Por último, mostramos el parámetro nombre. Llamamos a la función saludo pasando como parámetro ángel. Ejecutamos. Correcto, tenemos por consola la frase hola ángel, aunque en líneas diferentes. Con este ejemplo sumamente sencillo, vemos cómo se pueden integrar y complementar dos o más funciones. Ya lo hemos hecho desde el principio al trabajar con la función print. Hasta aquí esta sección, más adelante profundizaremos un poco más en las funciones. En el siguiente apartado del curso veremos en profundidad los strings, un tipo de dato muy importante.